Bueno, entonces, continuando con la anterior, vamos a sumar el siguiente polinomio, ¿sí? ¿Por qué se llama polinomio? Pues porque tiene más de dos términos. Entonces tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pues aquí veníamos agrupando por colores los términos semejantes. Entonces 4m cuadrado n lo agrupamos con 5m cuadrado n menos 8mn cuadrado con menos 4mn cuadrado. A pesar de que se parecen bastante los términos, tenemos que tener cuidado con los exponentes en cuál variable es que está, porque aquí es el cuadrado está es para m, mientras aquí el cuadrado está es para n. Bueno, entonces agrupamos el 4 con el 5 y nos da 9. Entonces hacemos la suma. Luego el menos 8 con el menos 4 y me da menos 12mn cuadrado. Seguimos acá. 12mn menos 14mn me da menos 2mn. ML. ¿Listos? Y por último, dejamos los numeritos que también son semejantes entre sí. Luego 12 más 6 nos da ¿cuánto? Más 18. 18. Y listos, muchachos. Ahí ya quedaron las sumas. ¿Cuándo sabemos que terminamos? Cuando ya no hay más semejantes aquí entre sí. Yo puedo sumar 10, 15, 20 monomios o polinomios, ¿sí? Vamos a trabajar, y se me había olvidado decirles, vamos a trabajar el álgebra de Baldor, ¿sí? Pues los matemáticos últimamente, o bueno, no es que nos guste mucho trabajar con esa álgebra, porque ¿cuáles son los defectos de la Baldor? A ver, que es muy procedimental, o sea, es hacer muchos ejercicios, pero no se ven casi las aplicaciones. Pero muchachos, como aquí nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo en un colegio, cuando ustedes lo vieron, se demoraron por lo menos un mes para analizar todas estas cosas. Lo vieron, pues lógicamente más a mayor profundidad, pero se demoraron, tenían más tiempo para hacerlo. Aquí el tiempo de nosotros es valioso. Aquí el tiempo es tratar de acelerar, ¿cierto? Para que podamos entender todos los temas. Sin embargo, al nivel que ustedes están, pues lógicamente va a quedar más fácil. Si ustedes ponen toda la actitud, así como estamos trabajando, pues van a poder multiplicar, sumar y factorizar expresiones algebraicas de una manera sencilla. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a trabajar con el álgebra de Baldor para hacer los ejercicios, para hacer los talleres. ¿Listos? Yo les envío las imágenes de lo que tienen que hacer, de lo que van a realizar. Entonces, seguimos acá. Eso es lo que nosotros tenemos como suma o resta. Ya se dieron cuenta por qué sumar y restar prácticamente se vuelven la misma operación, porque necesitamos cantidades positivas y negativas. Ahora, les estaba diciendo, en el álgebra de Baldor, ahí separan los términos con comas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, llegan y escriben un binomio, coma, un trinomio, coma, otro binomio y así. Y entonces les dice sumar los siguientes polinomios. Entonces, si yo quiero sumar varios, así les den muchos, mejor dicho, a lo que me refiero es que así tengan varios, lo único que tienen que hacer es agruparlos. Si, por ejemplo, aquí les saliera otro, vamos a imaginar aquí, más 3m cuadrado n, ¿sí? Entonces, este lo voy a agrupar con los que ya tenía antes, con el 4 y el 5. Entonces, más 3, pues, ¿qué es lo único que me cambia? Pues que aquí me va a dar más 12 y nada más. ¿Listos? Entonces, no interesa la cantidad de términos. ¿Cuál es la condición? Agruparlos por términos semejantes y listo. No hay nada más. No vamos a ver fraccionarios ahorita por el momento. Más adelante, sí, muchachos, ustedes cuando vean matemáticas 2 y matemáticas 3, van a necesitar trabajar varios fraccionarios, ¿sí? Pero en el taller puedan que se los encuentren y dudas o inquietudes, pues la idea es que ustedes me las presenten de hoy en 8. Bueno, pasemos a multiplicación. Dudas de la suma o resta. Algo que no hayan entendido de ahí. Bueno, yo me imagino que todo bien. Todo bien, dijo él, que todo está bien. Bueno, entonces,
Multiplicación. todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, listo. Multiplicación, pero vamos a hacer primero esto. Multiplicación de monomios. Listo, para poder entender esa multiplicación de monomios. Entonces, ¿cómo multiplicamos monomios? Para yo poder multiplicar en general en álgebra, ¿sí? Vamos a necesitar las siguientes propiedades de potenciación. Y aquí nos vamos a demorar un poquito, ¿sí? ¿Qué propiedades tengo que saber yo? Las siguientes. La primera, que si yo voy a multiplicar, digamos, una expresión cuyas bases son iguales, esta es la base y este es el exponente, no lo olviden. En este caso la base es A. Entonces, los exponentes se suman. Muy sencillo. ¿Listos? Un ejemplo de eso. X al cuadrado, ¿sí? Por X a la 3, como tienen la misma base, pues dejamos la misma base y 2 más 3 es 5. ¿Listos? Eso es muy importante que lo trabajemos, porque la mayoría toca hacer esa operación. ¿Qué pasa si yo multiplico ahora, por decir algo, X a la 4 por X? ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, uy, pero ese no tiene ningún exponente. Sí, señor, tiene un 1. Entonces, eso también me da X a la 5. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes. ¿Qué pasa? ¿Será que yo puedo hacer esta operación? X por 2 por X a la menos 3, porque ahí ahorita ya vamos a encontrar exponentes negativos. Sí, no hay ningún problema. 2 más menos 3, ya sabemos que eso da menos 1. ¿Listos? Entonces, el hecho cuando uno dice sumar, ya ustedes en su cabecita tienen que meter que no solamente se suma, sino a su vez se resta. Bueno, entonces voy a borrar los ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos, espero que haya quedado claro. Que esta es la propiedad de la multiplicación algebraica o de potenciación algebraica, en la cual al multiplicar bases iguales, los exponentes se suman. Ahora, esto es una definición, esto lo voy a colocar por acá. Esta definición es importante que ustedes la tengan clara para que vean la diferencia, porque es que pues ahorita ya vamos a empezar a manejar letras. Que A más A, ¿sí? A más A, como eso se indica, es una suma. O sea que eso es igual a 2 veces A. Pero hay veces cuando uno resulta multiplicando y haciendo todas estas cosas de álgebra, ¿sí? No diferencia lo siguiente. A por A sí es igual a A al cuadrado. ¿Listos? ¿Y cómo así? ¿Por qué A al cuadrado? Pues porque aquí hay un 1 y aquí también hay 1. Entonces 1 más 1 da 2. ¿Listos? Entonces, esta definición es importante, muchachos. Arriba estamos multiplicando. Perdón, qué pena. Arriba estamos sumando y abajo estamos multiplicando. Y eso no lo pueden confundir, porque hay veces, como uno tiene que multiplicar, ¿sí? En el caso de polinomios, resulta sumando también. Entonces, eso no se debe confundir. Otra propiedad muy importante. A por B elevado a la n es igual a la n por b a la n. ¿Sí? Esta es otra propiedad que es el producto, pero miren que ahí ya son letras diferentes. A y B son letras diferentes. Hagamos otra, aunque pues las otras pues se las iré diciendo algo. Ahora, a la n, cuando vayamos haciendo más ejercicios, sobre a la m, ¿qué tenemos acá? Un cociente, ¿sí? Un cociente con la misma base. Cuando eso sucede, yo hago lo siguiente. A la n menos
m. O sea, al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. No la vamos a ver ahorita, pero les aseguro que se la van a encontrar en cálculo. Esta. A la n dividido en m, ¿sí? Es decir, cuando el exponente es un fraccionario, eso es igual a raíz cuadrada de a, bueno, acá, perdón, raíz enésima de a la m. ¿Qué sucedió acá? Esta n pasó para el índice del radical y este m, que era el denominador del exponente, pasó a ser el radical. Bueno, esto de todas maneras, pues yo se lo digo en este momento, ¿sí? Pero ahorita pues no lo vamos a utilizar, esto se utiliza más adelante. Entonces, ya aquí nos podemos estar dando cuenta de que los exponentes se pueden sumar, se pueden restar. Ahora, hay otra definición que yo se las acabé de decir hace ratico, que a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una definición que es la suma, 2 que es la multiplicación y 3 que es el exponente 0. ¿Qué significa, muchachos? Que cualquier expresión elevada a la 0 nos da ¿cuánto? Nos da 1. Y por último, una que pareciera como que, no, pues eso es muy lógico, pero tiene su implicación. Que a la 1 ese sí es igual a a. Con estas propiedades y estas definiciones, ahora sí podemos multiplicar en álgebra. ¿Listos? Entonces, las más usuales, las que más se utilizan o se usan es esta, ¿sí? Esta también se utiliza bastante. Y hay más, muchachos. En realidad, propiedades de potenciación algebraica yo creo que deben ser por lo menos unas 50, ¿sí? Hay muchísimas. Pero aquí yo les explico como las que más se utilizan. Entonces, vamos a multiplicar monomios y se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. 3x cuadrado y, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por menos 2xy. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicarlo así. Póngale cuidado cómo se hace. Se multiplica primero los coeficientes con sus respectivos signos. Entonces, eso será igual. Más por menos, menos. ¿Sí? ¿Por qué estamos multiplicando? Pues porque hay paréntesis. Y 3 por 2, 6. Y ahora, x al cuadrado lo multiplico por este x, ¿sí? Porque tienen la misma base. Como este está elevado a la 1, entonces esto nos da x a la 3. ¿Sí? Muy sencillo. Y luego multiplicamos y por y. Y esto nos da y al cuadrado. Y esa es la respuesta. ¿Listos? Entonces, aquí multipliqué un monomio por otro monomio. Más por menos da menos, daría menos 6. X cuadrado por x, x a la 3. Y por y al cuadrado. Por favor, claro, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos, algo que quieran preguntar ahí. Profe, ¿será que puede explicar otro ejercicio de esos para ver si entiendo mejor? Uy, es muy feo esa n. Este, menos 4m n a la 3, ¿sí? Vamos a multiplicarlo por menos 2. El solo hecho de colocar aquí un paréntesis, eso ya indica que estamos, ¿qué? Multiplicando. Por menos 2m p a la 3. Vamos a dejar ese a ¿sí? Esto no se aprende con un solo ejercicio, eso toca hacer hartos, muchachos. La única manera de aprender álgebra, eso sí, y por eso es que de pronto los muchachos en octavo les va muy regular porque necesitamos disciplina, necesitamos hacer muchos ejercicios. O sea, esto no entra con mi sola explicación acá y ya aprendimos, no. Aquí pues tratan de entender, pero eso se van con muchas dudas y ahí es donde viene el trabajo de ustedes. Ahí es donde ustedes tienen que mirar a ver cómo desarrollan, cómo trabajan, cómo... Entonces, pónganle cuidado. Menos por menos da más, ¿sí? No hay necesidad de copiar el más, pues porque ya sé que si una expresión no tiene signo a la izquierda ya es positivo.
4 por 2, 8. ¿Sí? 4 por 2, 8. M por M, como esta M está elevado a la 1 y esta M está elevado a la 1, eso es igual a M, ¿qué? Cuadrado. Al cuadrado, correcto. N a la 3. Aquí no hay M, pero entonces aquí es como si estuviera el 1. Entonces N a la 3 se coloca tal y como está. Igualito, porque no hay más N's. Y P a la 3, miren que aquí no hay, aquí ya acabamos, pero me faltó un término acá. P a la 3. Entonces es como si este P a la 3 se multiplicara por esta expresión y como aquí si existiera un 1. ¿Sí? Entonces debemos colocarlo. Y la respuesta sería 8m al cuadrado, n a la 3, p a la 3. ¿Listos? Bueno, voy a tratar de hacer uno ya más larguito y ya pasamos a multiplicación de monomios por polinomios. Entonces ya se dieron cuenta pues que este temita ya es un poquito más de cuidado, ¿no? No es difícil, muchachos, es muy sencillo. Bueno, vamos a hacer de una vez para ir adelantando porque la idea es ver hasta polinomios. Multiplicación de un monomio por un polinomio. ¿Sí? Por un polinomio. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente. Y van a prestar atención y verán que esto es muy fácil. Menos 3, hagámoslo con x. X al cuadrado yz. ¿Sí? Lo vamos a multiplicar por un polinomio. Vamos a multiplicarlo por un trinomio. Entonces, multipliquémoslo por 2x, y menos 4, y, z al cuadrado más 3, x al cuadrado, z. Entonces ya haciendo este ejercicio, pues yo creo que ya van a entender un poco mejor. Entonces, pónganle cuidado. ¿Cómo se multiplica un monomio ahora por un trinomio? Entonces se multiplica este por este, ¿sí? Luego se multiplica este por este y por último se multiplica este por este, con sus respectivos signos. Ese es el orden que nosotros vamos a desarrollar. Y entonces empezamos. Menos por más, menos. 3 por 2, 6. X cuadrado por x a la 1, x a la 3. Ojo, ¿de dónde salió ese 3? Pues de sumar 2 más 1, entonces eso nos da 3. Y a la 1 por y a la 1. Entonces quedaría y al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente, este y se multiplica por este y, se suman y me daría y al cuadrado. Y z por 1, que aquí es como si fuera un 1, porque aquí no hay zetas, miren que no hay zetas, entonces se copia tal y como está y quedaría z. Listos. Por favor, este resultado que acabamos de copiar acá fue el resultado de la multiplicación del primer término por el factor. Y eso se llama factor, ¿no? Este es el factor de estos términos que están acá. Ahora, vamos a multiplicar el segundo. Ahora vamos a multiplicar menos 3x cuadrado yz por menos 4yz al cuadrado. Menos por menos. Más. 3 por 4. 12. ¿Sí? X cuadrado. Aquí no hay x cuadrado, miren. Entonces lo dejamos igualito. Porque no hay x al cuadrado. Yo no lo puedo quitar porque pues x cuadrado por 1 a x al cuadrado. Y por y al cuadrado, ¿cuánto me da? Entonces me da y al cuadrado. Y z por z al cuadrado me da z a la 3. ¿Sí? Y ahí vamos desarrollando ya el monomio por el segundo término del trinomio. Por último, desarrollamos este factor por el último del trinomio. Menos por más, menos. 3 por 3, 9.
¿sí? X cuadrado por X al cuadrado. X a la 4, ¿sí? Y 4 por, aquí no hay se Y, pasa normal. por 1, entonces queda igual. Y por último, Z por Z Z al a la cuadrado, 2. Z al cuadrado. Y ese es el resultado, muchachos. Este que vemos acá es el resultado de multiplicar ese monomio por ese polinomio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos, solicitudes? Algo que no hayan entendido. ¿Se fueron a almorzar o todavía están acá conmigo? Por mi lado, lo Esperando que nos dé entendí. permiso, profe. No, tan pronto, ya quedan 6 minutos, 7 minuticos, ahorita explico el último. Muchachos, hacemos otra videoconferencia por ahí de 20 minuticos. Yo creo que hoy trabajamos por ahí hasta la 1 y a la 1 pasadita para hacer multiplicación de polinomios y terminamos. ¿Listos? Entonces, sí, porque pues no les he dado mucho espacio entre videoconferencia y videoconferencia. Eh, Preguntas, muchachos, algo que no hayan entendido. ¿Se han entendido bien? Ojo con los exponentes, ojo con los signos, ojo con el orden, ¿cierto? De cada uno. Hagamos otro. Entonces vamos a borrar este de abajo. Listo. Entonces hagamos 4F cuadrado GH, G a la 3, H, factor de menos 2 F a la 3, H, más 4 H a la menos 2 G a la 3 G a la G nomás, menos 6 F a la menos 2 H G a la menos 3. Bueno, listo. ¿Cuánto hará ese? Entonces traten de hacerlo. Bueno, entonces voy a hacerlo ya porque quedan 3 minuticos y ustedes van comparando. 4 por menos 2, eso da menos 8. ¿Sí? Menos 8. F cuadrado por F a la 3. F a la ¿qué? A la 5. 5. Uy, no voy capaz de hacer 5. Listo. F a la 5. G a la 3 por 1. Entonces G a la 3.
queda igual, ¿cierto? Sí. Este mouse está molestando. Y h por h, H al cuadrado. al cuadrado. Correcto. Muy bien. Ahora, 4 por 4, 16. 16. 16. 16 F2. F al cuadrado por 1, entonces sería F al cuadrado, ¿cierto? F2. Sí. Sería... G a la 3 por G a la 1. No, porque primero la va H, cuatro. profe, ¿no? Bueno, En realmente el orden... no, eso no es un error. Digamos, pónganle cuidado, o sea, no, hay veces uno sí se equivoca, ¿sí? Me ha pasado, hay veces con unos ejercicios recomplicados. En matemáticas, ahí en el álgebra de Baldor dice que uno puede ordenar de manera ascendente o descendente tanto las variables como los exponentes. Pero para el caso, cuando uno va a trabajar en cálculo, muchachos, eso A por B es lo mismo que B por A. ¿Listos? ¿Por qué? Pues porque 3 por 2 es igual a 2 por 3. En este caso, pues no necesita un orden exclusivo, que ya ustedes lo quieren como arreglar, listo, no hay problema. Pero no es un error, o sea, es válido Listo. también el proceso. Bueno, sigamos acá. Entonces, Vale, f al profe. cuadrado por 1 da f al cuadrado. G a la 3 por G a la 1, G a la 4. ¿Listos? Por último, hay h. Se me olvidaba las h. Venga, pero es que yo me confundí. Espere, f al cuadrado por 1 da f al cuadrado. H a la menos 2 por 1 por h a la 1. ¿Cuánto da eso? Por 1, H a la menos 2. A, H a a la la menos menos 2. 1. A la A la menos menos 1 1. porque la otra ¿Por tiene el 1. qué? Eso, listos. Muy bien. Y por último, 4 por menos 6 da menos ¿qué? Menos 24. Eso, muy bien. Ojo con esas tablas, ¿no? 4 por menos 6, a veces se les olvida. 4 por menos 6 da menos 24. F al cuadrado por F a la menos F a la 2. menos, F a la menos 4. F sola, ¿no sería? Pues es menos por... H. 2 menos 2 da 0. Y no se les olvide esto. Cualquier número elevado a la Ya 0 no nos da sé. ¿cuánto? 1. 1. No olviden esto. Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Muchachos, son las 12:42. Dios mediante a la 1 les envío el esto para trabajar unos 20 minuticos y con eso les queda más tiempo para que ustedes descansen. Bueno, entonces, para no citarlos a la 1:30, sino Vale, profe. de una vez a las 2. Vale. Por favor, ¿A qué horas? aquí queda a la 1. Aquí queda A así. la 1. ¿Por qué? Porque f a la 2 por f a la menos 2 se suman y 2 menos 2 da 0. Da Entonces, el 0. número elevado a la 0 da 1. ¿Listos? Mm. Entonces, por eso la respuesta